Para comprender la obra de Simón Bolívar hay que partir del hecho incontrastable de que toda su gesta, toda su producción intelectual, militar, política, está centrada en la confrontación radical, inclaudicable, de los imperios. Bolívar es fundamentalmente y antes que nada un luchador universal contra la colonización, contra el colonialismo, contra el imperialismo. Yo he acuñado la frase de que él evolucionó de un anticolonialismo por convicción a un antiimperialismo por intuición. Esto en razón de que, en términos de las categorías, el imperialismo no se había desarrollado en la época en que Bolívar vivió. Y por tanto, sería un poco traído de los cabellos establecer que él fue, en términos estrictos, conceptualmente, un antiimperialista. Pero es obvio que siendo el imperialismo el heredero de las prácticas, y por eso deviene la palabra como un derivado de imperio, imperialismo, el heredero de las prácticas hegemonistas transnacionales, con el propósito de obtener la ganancia en el control de los recursos de los pueblos sojuzgados. Y obviamente la tarea de Bolívar, en primer lugar, fue tal como lo hizo, porque eso fue su gran éxito histórico, fue haber destruido, demolido al Imperio Español. Y esto, por extensión, quienes militamos en la doctrina bolivariana, al tiempo contemporáneo, lo convertimos en antiimperialismo. No quiere decir con ello que Bolívar no tuvo, a través de su práctica predictiva, que formaba parte de su concepción científica, por ser precisamente un hombre con una profunda formación teórica, intelectual, conocedor de los clásicos, conocedor del pensamiento, de la ilustración, del enciclopedismo, un hombre que se debió a todos los autores importantes de su época, desde la filosofía hasta la economía. Bolívar leyó a todos, a Voltaire, a Montesquieu, a Rousseau, pero también leyó a Locke, leyó hasta al ginebrino economista Sismondi, que es uno de los precursores de la teoría del valor trabajo y del socialismo democrático europeo. Pero también Bolívar accedió a las ideas a través de su maestro Simón Rodríguez de los socialistas utópicos franceses, de Sismondi, de Graco-Babov y otros. De manera que la formación intelectual revolucionaria de Bolívar le permite observar, en el marco de la lucha que estaba librando, el comportamiento de esta nación del norte, llamada Estados Unidos, como un comportamiento que ya avisoraba esa actitud hegemonista, expansionista, que Bolívar en varias ocasiones alertó. La más conocida de sus frases sobre este tema es esa carta del 5 de agosto de 1829, firmada en Guayaquil, dirigida a Patricio Campbell, donde dice aquello de los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. De manera que Bolívar vio venir al monstruo del norte, le vio la mandíbula al escualo y advirtió sobre la plaga que se cernía sobre los pueblos de nuestra América. Pero si Bolívar fue antiimperialista precoz, si Bolívar fue un visionario del advenimiento del imperialismo, yo diría que más claros aún estaban los Estados Unidos, la dirigencia, la élite estadounidense, sobre que Bolívar era su gran contradictor y por eso lo convirtieron en su gran enemigo. Contrario a algunos pregones por allí rosados y guabinosos que hablan de que Bolívar tiene una relación especial con Estados Unidos, eso es absolutamente falso, y hay un texto que ha circulado por ahí en redes muy ridículo sobre la valoración de Bolívar en Estados Unidos. No, es todo lo contrario, todo lo contrario. Bolívar solamente visitó una vez Estados Unidos de paso, regresando de Europa. Y él
Ustedes leyeron el discurso de Angostura y ahí cuando Bolívar dice el discurso de Angostura, ahí en primera fila estaba el representante diplomático de los Estados Unidos, Juan Bautista Irving, aquel con el que precisamente Bolívar tuvo una polémica tremenda en el 1818, que es el año en que yo digo que hay una ruptura en esa relación o en ese vínculo o la consideración que Bolívar tenía hacia los Estados Unidos. He dicho que en 1818 hay un punto de quiebre y hay dos momentos en los que Bolívar trata a los Estados Unidos de una manera y a partir de esa fecha lo mira de otra manera. En la Carta de Jamaica, todavía Bolívar, con cierto dolor, se refiere hacia los Estados Unidos como nuestros hermanos del norte. Yo lo colocaría entre comillas. Y digo que todavía hay una especie de relación ingenua de Bolívar con ese país. Pero ya a partir de 1818, con el suceso de las embarcaciones que traían armas de contrabando para el ejército realista, dos embarcaciones norteamericanas con el nombre de Tigre y Libertad, que fueron capturadas por nuestra armada en las aguas del Orinoco. Esta gente, pese al bloqueo decretado por la República de Venezuela en Angostura, esta gente violando ese bloqueo a las fuerzas realistas trajeron armas de contrabando para los españoles cuando se suponía que Estados Unidos era un país, entre comillas, neutral. Y ese duelo epistolar magnífico que recomiendo leer, Bolívar lanza allí un espadazo definitivo a su consideración con aquel país cuando le dice a Juan Bautista Irving que estaba fastidiándolo con cartas pidiéndole que regresara esas goletas a sus propietarios porque eran gringos. Bolívar le dice que la mitad de Venezuela ha muerto luchando contra España y la otra mitad sí a correr la misma suerte porque Venezuela está dispuesta a luchar contra el mundo entero si el mundo entero la ofende. Y fíjense qué similar situación a la que vivimos actualmente. Entonces, esa ruptura de Bolívar con los Estados Unidos fue paulatina. A partir de allí ya él comienza a tener una visión distinta de este país. Pero, ojo, los gringos estaban más claros en que debían destruir la obra de Bolívar antes que el propio Bolívar descubriera que ellos eran imperialistas. Por eso montaron un aparato de espionaje que trató de boicotear la obra bolivariana en todo momento. Ese aparato de espionaje, un antecedente de la CIA, lo dirigía el propio presidente de turno en los Estados Unidos junto con su secretario de Estado y montaron una red de, entre comillas, diplomáticos auxiliados por comerciantes, empresarios, viajeros norteamericanos que anduvieron desde México hasta la Argentina en todo momento espiando la obra bolivariana y conspirando, asusando a los enemigos internos. Por eso yo no vacilo en decir que Santander no solo fue, como lo fue realmente, un gran traidor, un rastrero, traidor ambicioso y corrupto, asesino cobarde, sino que además terminó convirtiéndose en un agente norteamericano, un agente de los gringos. Por eso he dicho también que la subdoctrina Santander como parásito apéndice de la doctrina Monroe es la que ha guiado al Estado colombiano a las actitudes que nosotros hemos padecido permanentemente y que ahí están a la vista de todos con la fracasada Operación Gedeón. Entonces, repito, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia antibolivariana después de España en el mundo en ese momento. Ese aparato de espionaje que lo guiaban personajes como Joel Poinsett en México, William Tudor en Perú, en Bogotá hubo varios embajadores, uno de ellos incluso William Harrison, que llegó a ser hasta presidente de Estados Unidos. Ese hombre fue expulsado por las fuerzas bolivarianas como persona no grata de Bogotá. Y llegando a Estados Unidos, él era coronel en ese momento, lo ascendieron a general y lo convirtieron en presidente de los Estados Unidos, que fue un presidente muy breve, porque para tomar posesión del cargo se enfermó de una neumonía y murió. Pero esta gente fueron los que coordinaron, William Tudor en Perú, Harrison en Bogotá, Poinsett en México, fueron los que coordinaron el sabotaje al Congreso de Anfictiónico de Panamá, el Congreso que Bolívar convocó para la Unión Hispanoamericana, porque ya él veía venir aquella potencia belicosa, expansionista,
y quería que se unieran los pueblos americanos porque esa es parte de la doctrina de Bolívar para la defensa de nuestra soberanía, hacernos fuertes frente a enemigos como Europa y Estados Unidos. Y el planteamiento de fondo de él del equilibrio del universo, que haya esa multipolaridad, que Chávez también pues sabemos que fue militante muy exitoso de esa visión de Bolívar. Entonces los gringos montaron este espionaje que también lo usaron para azuzar las tropas colombianas que estaban en Perú después de la guerra en el sur. Cuando Bolívar viene a resolver el problema aquí con Páez, compran algunos de los oficiales que se corrompieron allí. Fíjense qué práctica tan permanente en la política de Estado de Estados Unidos. Un oficial de apellido Bustamante que alborota la tropa contra los jefes venezolanos. Comienzan la conspiración, comienzan a azuzar a la oligarquía peruana, al general Lamar y al cura Luna Pizarro, hacen la guerra para retomar, para invadir Guayaquil. Bolívar tiene que regresarse desde Venezuela otra vez al Perú a hacer esa guerra cuando Sucre vuelve a derrotar a esta oligarquía peruana allí en el portete de Tarqui. Entonces, detrás de todo eso estuvo la mano de los norteamericanos, estuvieron metidos en lo de la noche septembrina del proyecto de magnicidio contra el Libertador en Bogotá, estuvieron metidos en la planificación de la muerte del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que el operador en el terreno fue el delincuente de José María Obando, un realista que apenas en 1821, a finales del 21 y comienzos del 22, es que se pasa a las fuerzas patriotas como oportunista y arribista, precisamente recomendado por Santander, y fue un hombre sumamente problemático de los que desconocieron la autoridad de Bolívar sin haber hecho nada por la independencia, porque José María Obando, todo hasta el año 1821, es decir, hasta Carabobo y todas esas grandes batallas, estuvo del lado del enemigo. Y fue uno de los primeros presidentes de la Nueva Granada, una vez que se fracasó la unidad pues, de aquella Colombia original que creó el Libertador. Entonces el antiimperialismo en Bolívar es un hecho geopolítico tremendo en todo el continente que involucra, repito, a la élite norteamericana a su más alto nivel. Estos espías y conspiradores le reportaban al secretario de Estado y al presidente de Estados Unidos directamente. O sea, ellos siguieron al pie de la letra la obra de Bolívar para hacerla fracasar. Por eso no es tanto que Bolívar haya sido anti-estadounidense, pero sí los Estados Unidos fueron anti-bolivarianos, como lo siguen siendo todavía.